Mis tíos me echaron de la casa de mi abuela cuando la heredaron. Pero no sabían que ella me había firmado un contrato vitalicio por $1 al mes. Cuando hoy no pueden venderla sin mi firma y yo no firmo por miserables. Cuando mi abuela murió, no solo perdí a la única persona en esa familia que de verdad me quiso, también fui testigo de cómo los buitres, porque no hay otra puta forma de llamarles, se lanzaron sobre lo poco que dejó con la misma desesperación de quienes no heredaron ni una gota de vergüenza. Mis tíos, esos mismos que desaparecieron por años y solo volvían a verla cuando necesitaban firmar algún cheque, ponerse en su testamento o tomarse una foto para presumir en redes que eran familia unida. Llegaron al velorio con trajes que olían más a banco que a luto. Ni una lágrima, ni una palabra sincera. Solo estaban ahí para que nadie pudiera decir que no estuvieron presentes, porque sabían perfectamente que después de que cerraran el ataúd, vendría lo que más les interesaba, la repartición. Y vaya que no se hicieron esperar. Mi abuela me crió desde que tengo memoria. Mis papás, si es que puedo llamarlos así, la dejaron a cargo cuando yo tenía 5 años y se largaron a rehacer sus vidas, cada uno por su lado. Nunca regresaron, pero ella nunca se quejó. Siempre me dijo que ella ya sabía lo que era criar hijos sola, que yo no sería una carga, sino su segunda oportunidad. Durante años viví con ella en esa casa de madera con el porche crujiente y las persianas oxidadas que daban a la calle principal del barrio. Era una casa humilde, sí, pero tenía alma. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Cada grieta del suelo contaba una historia. Y aunque se fue deteriorando con el tiempo, para mí seguía siendo el único lugar en el mundo que me había dado estabilidad. Cuando mi abuela empezó a enfermar, fui yo quien la llevó a sus citas, quien cambió sus pañales, quien le daba de comer en las madrugadas cuando los vómitos no la dejaban dormir. Fui yo quien la bañó, quien aguantó sus gritos de demencia, quien sostuvo su mano mientras le ponían morfina en la última etapa del cáncer. Mis tíos solo llamaban para saber cómo iba, pero jamás ofrecieron ayuda. Una vez, el mayor de ellos, Alfredo, me dijo por teléfono que la situación era muy dura, que si necesitaba dinero le avisara, pero que él no podía venir porque su esposa tenía gastritis. Me acuerdo que esa noche, mientras lavaba sábanas manchadas de sangre, me prometí que si algún día llegaban con cara de familia arrepentida, los iba a mandar al carajo sin pensar 2 veces. El testamento fue un simple formalismo. Ella ya lo había preparado todo conmigo mucho antes de fallecer. Lo que mis tíos no sabían era que meses antes de su muerte, mi abuela me había hecho firmar un contrato vitalicio de ocupación por arriendo simbólico, como lo llamó ella, asegurando que por el resto de mi vida tendría derecho a vivir en esa casa pagando $1 al mes. Incluso grabó un video, que hoy guardo como si fuera oro, explicando por qué lo hizo, por qué me lo dejó a mí, porque sus hijos no merecían ni una teja de ese techo. Su firma, su voz y su decisión estaban legalmente selladas y registradas. Lo hizo porque sabía cómo eran. Porque sabía que tan pronto como ella muriera, ellos tratarían de echarme, de borrarme como si yo no hubiera existido en su historia. Pero ella me conocía. Sabía que yo no me iba a dejar. Y así fue. No habían pasado ni 2 putas semanas del entierro cuando aparecieron en la casa con cajas vacías, maletas y un cerrajero. Alfredo tocó la puerta como si estuviera visitando a una vecina, y cuando abrí, me soltó con una sonrisa cínica que agradecía todo lo que había hecho. Pero que la casa ahora les pertenecía y que tenía que desalojarla para fin de mes porque planeaban venderla lo antes posible. Mi otra tía, la más joven, Carolina, fingió ponerse sentimental, diciendo que ojalá pudiera quedarme, pero que las cosas eran así y que debía entender que ellos necesitaban el dinero para cubrir gastos. Incluso me ofrecieron ayuda para buscar otro lugar, como si estuvieran haciendo una obra de caridad conmigo. En ese momento no grité. No lloré. No armé escándalo. Simplemente entré, busqué el archivador donde guardaba el contrato, lo saqué, lo puse sobre la mesa de la cocina y lo abrí justo en la página que tenía la cláusula de ocupación vitalicia con mi firma, la de mi abuela y el sello del notario. Cuando volví a salir, tenía el papel en la mano y la cara de Alfredo se transformó en segundos. Le dije, con toda la calma que pude reunir, que si pensaban echarme, tendrían que demandarme.
Pero que se fueran preparando porque legalmente yo podía quedarme ahí el resto de mi vida y pagarles un miserable $1 al mes por el privilegio de seguir disfrutando de ese techo. Alfredo balbuceó algo como esto es una locura, no puede ser legal, y Carolina solo se quedó con la boca abierta. El cerrajero, un pobre tipo que no tenía nada que ver en el asunto, me miró, me pidió disculpas y se fue sin decir nada más. Cerré la puerta en su cara y puse la primera cinta con $1 exacto al lado del contrato. Esa fue mi primera cuota de renta. Un puto $1 que sabía a gloria. Ellos pensaron que yo era un estorbo, un bicho fácil de eliminar. Pero lo que no entendieron es que yo ya estaba preparado para esa guerra. Porque esa casa no era solo paredes y techo. Era la única prueba de que todo lo que hice por ella no fue en vano. Y por eso, no pensaba moverme ni un centímetro. Y si querían que la vendiera, iban a tener que rogarme por cada firma. Porque si algo me dejó claro mi abuela, fue que la dignidad no se hereda, se conquista. Y yo estaba listo para cobrármela con intereses. Actualización 1. Pasaron 3 semanas exactas desde aquella primera visita de mis tíos. 3 semanas en las que el ambiente se volvió más tenso que nunca, como si todos en el vecindario supieran que algo se estaba cocinando pero nadie se atreviera a preguntar qué mierda pasaba. Desde la ventana del porche podía ver cómo Alfredo pasaba lentamente con su camioneta cada 2 días, deteniéndose justo frente a la entrada como si esperara encontrarme sacando cajas o rindiéndome. Cosa que por supuesto jamás iba a pasar. A veces ni siquiera disimulaba, se bajaba a mirar el jardín, hablaba por teléfono en voz alta diciendo cosas como aquí estamos perdiendo dinero cada día que pasa o ya verás cómo lo sacamos legalmente. Esta payasada no va a durar mucho. Yo simplemente me sentaba en la mecedora de la abuela, cruzaba las piernas, le daba un sorbo a mi café y le devolvía la mirada con una sonrisa que le hervía la sangre. Una tarde cualquiera, casi al final de esa tercera semana, tocaron de nuevo a la puerta. Esta vez no era Alfredo ni Carolina, sino un tipo de traje, de esos que ya huelen a oficina judicial desde la acera. Era su abogado. Se presentó con una voz engreída, de esas que solo usan los que creen que pueden aplastarte con tecnicismos legales. Dijo que estaba ahí para notificarme de la nulidad del contrato por razones de conveniencia familiar y que debía dejar la propiedad en un plazo de 15 días. Le pregunté si estaba jodiendo, así, directo, y el tipo se limitó a decir que el documento que tenía en mano invalida cualquier acuerdo emocional que no haya pasado por revisión patrimonial. Fue tan ridículo que me reí en su cara. Le pedí que esperara un momento, entré, saqué mi carpeta y le mostré de nuevo el contrato, sellado, notariado, fechado y respaldado por un abogado independiente que incluso era del mismo puto condado. Cuando el tipo lo leyó, su sonrisa se esfumó. Me miró en silencio por varios segundos, me devolvió el papel y solo dijo que me comunicara con mi propio abogado. Lo mejor vino después, mientras se alejaba hacia su carro, sacó su celular y pude oír claramente cuando dijo nos metieron en un lío legal de mierda, esto no va a ser tan fácil como creíamos. Sentí un placer casi perverso. Pero eso no fue todo. Al no poder echarme por la vía legal, comenzaron con el jueguito sucio. Primero fue un anónimo en el buzón que decía parásito mantenido. Después, llamadas a medianoche con ruidos raros, gritos y amenazas disfrazadas de bromas telefónicas. Incluso un día encontré excremento de perro, no el mío, justo en la puerta principal, en una bolsa sin amarrar, como si intentaran provocarme para que yo reaccionara y tuvieran excusa para demandarme por cualquier estupidez. Pero no caí. Al contrario. Llamé a un amigo que trabaja en tecnología, instalamos cámaras de seguridad en los 4 extremos de la propiedad, compré focos con sensor de movimiento y contraté un servicio de monitoreo remoto. Cada intento de intimidación quedó grabado, documentado y reportado a la policía. No es que confiara ciegamente en las autoridades, pero sabía que dejar constancia era esencial para cuando esta guerra escalara, y yo sabía que iba a escalar. Lo siguiente fue aún más cínico. Carolina empezó a ir a la iglesia del barrio, a esa misma donde mi abuela solía ir cada domingo aunque ya no podía caminar sin ayuda. Comenzó a esparcir la historia de que yo me había aprovechado de una anciana moribunda, que la manipulé, que le robé la casa con engaños, que mi abuela ni siquiera sabía lo que firmaba cuando hizo el contrato.
Decía que me metí en su cabeza y la aislé de sus verdaderos hijos, que fui yo quien prohibió que la visitaran. Palabras venenosas, lanzadas con esa voz dulce y falsa que siempre usó para victimizarse. Lo supo decir con tanto descaro que hasta algunas vecinas comenzaron a mirarme raro cuando salía a comprar pan o cuando caminaba al parque con mi perro. Una me dijo que le daba tristeza lo que había pasado, que esperaba que pudiera arreglar las cosas con la familia como si yo fuera el responsable de algo. Me hervía la sangre. Pero ahí fue donde decidí que no iba a dejar que su narrativa ganara terreno. Porque si algo había aprendido de los años cuidando a mi abuela es que los cobardes siempre huyen de la verdad pública. Así que esa misma semana imprimí copias del contrato con el resumen legal en lenguaje simple, redactado por mi abogado, y las dejé en los buzones de las casas cercanas. Junto a las copias, puse una carta escrita por mí, explicando punto por punto cómo fue todo, desde que empecé a cuidar a la abuela hasta el día que ella firmó el acuerdo por voluntad propia. Incluí fotos de los cuidados, facturas de medicinas que yo había pagado, recetas, informes médicos, notas con su puño y letra agradeciéndome por estar con ella. Incluso capturas de pantalla de los mensajes donde mis tíos decían que no podían venir porque estaban muy ocupados. Cerré la carta con una frase que sabía que les iba a doler: esto no es una disputa por dinero, es una pelea por respeto. Y en esta casa, el respeto no se negocia. A los 3 días ya todo el barrio sabía la verdad. Un par de vecinas vinieron a pedirme disculpas, otras comenzaron a preguntarme si necesitaba algo. Incluso el pastor de la iglesia me buscó y me dijo que entendía lo que estaba pasando, que mi abuela hablaba mucho de mí, que sabía que ella no era ninguna tonta y que si firmó ese papel, fue porque quiso hacerlo. Los domingos, Carolina siguió yendo a misa, pero ya nadie la saludaba con tanto entusiasmo. Algunas le hacían el feo. Otros se levantaban de los bancos cuando ella se sentaba cerca. Supongo que eso fue peor para ella que cualquier juicio legal. Porque los chismes pueden matar, pero la verdad mata más lento y sin dejar sangre. Esa semana también envié mi segundo pago, otro $1, esta vez dentro de un sobre con estampilla dorada, dirigido a mis queridos arrendadores, mis tíos, con una notita escrita a mano que decía: gracias por su hospitalidad. Disfruten su propiedad, desde la distancia. No sé si fue exagerado, pero no me importó. Porque entendí que esta guerra no iba a ganarse solo con leyes. Iba a ganarse con inteligencia, con paciencia, y sobre todo, con el tipo de dignidad que ellos jamás han conocido. Y si creían que yo iba a rendirme solo porque se vestían de abogados y lloraban en la iglesia, se equivocaron de enemigo. Apenas estaban probando la primera cucharada. Y la receta completa iba a ser mucho más amarga. Actualización 2. Pasaron poco más de 6 meses desde que intentaron sacarme de la casa por la fuerza y luego, al ver que no podían conmigo, corrieron a esconderse tras un abogado mediocre y una campaña barata de difamación. Desde entonces, no había vuelto a saber mucho de ellos de forma directa. Se mantuvieron relativamente al margen, aunque eso no significaba que se hubieran rendido. Nada que ver. Solo estaban buscando el siguiente paso, algo que les diera una nueva ventaja. Algo que los ayudara a recuperar el control de la situación. Lo supe en cuanto vi a un tipo extraño, de esos que se visten con camisa ajustada, pantalón caqui y un portaplanos bajo el brazo, caminando por el jardín como si ya le perteneciera. Se paseaba con la nariz al aire, mirando la estructura, midiendo visualmente el espacio, revisando los límites del terreno, hablando por teléfono como si estuviera cerrando un trato. Cuando lo encaré y le pregunté quién carajos era y qué hacía en mi propiedad, solo levantó una ceja y me dijo que era agente de bienes raíces, que venía a tomar medidas para una posible venta. Que los propietarios habían solicitado su evaluación. Esa fue la primera vez en mi vida que le grité a un desconocido en plena calle. Lo saqué del terreno con las mismas, le exigí que se largara y que no volviera a pisar ni una pulgada sin una orden judicial. Él, aún con esa seguridad hueca de vendedor, me dijo que solo hacía su trabajo, que no tenía idea de lo que pasaba ahí, pero que no podía proceder si había ocupación vigente. Y ahí fue cuando me vio sacar el contrato, como si fuera mi pasaporte a la victoria. Lo leyó y su cara cambió en cuestión de segundos.
Literalmente se le cayó la sonrisa de vendedor de seguros, y solo dijo, con esto no puedo hacer nada. Esta propiedad no es comercializable sin su firma. Se fue sin decir adiós. A la semana siguiente, me enteré de que había llamado a mis tíos diciendo que la casa era invendible mientras yo siguiera ocupándola legalmente. Que ningún comprador serio iba a arriesgarse con un inquilino vitalicio y con derechos tan bien blindados. Lo mejor fue que esa conversación también llegó a mí, porque uno de los asistentes de la gente es amigo de un conocido mío del centro comunitario. Me la reenvió por WhatsApp, grabada desde el altavoz, y la escuché en loop como si fuera música. Fue el equivalente a una cachetada que les rebotó directamente en la cara. Entonces, al darse cuenta de que no podían venderla y que yo no tenía intención alguna de moverme ni un milímetro, intentaron lo que ellos creyeron sería una estrategia más fina. Dejaron de pagar el servicio del garaje, que estaba a su nombre desde que mi abuela les pidió ayuda para arreglarlo hace años. También cancelaron el servicio de riego del jardín, como si creyeran que eso me iba a joder. Me acuerdo que una tarde, justo antes del atardecer, Carolina pasó en su carro y gritó desde la ventana, a ver cuánto te dura la comodidad, ya no hay plata para consentirte, mantenido. Fue tan ridículo, tan desesperado, que me dio risa. Lo que ellos no sabían era que yo ya me había anticipado. No solo tenía una pequeña reserva de dinero que venía guardando para emergencias, sino que también llevaba tiempo planeando hacer mejoras reales en la casa, no para ellos ni para el mercado, sino para mí. Porque si algo tenía claro era que esa casa iba a seguir siendo mía durante muchos, muchos años más. Así que invertí en unos paneles solares que, aunque me dejaron medio pelado por un par de meses, solucionaron el problema de raíz. No solo ya no dependía de ellos ni para el garaje ni para nada, sino que hasta empecé a generar energía extra. Instalé un sistema básico de recolección de aguas lluvias, modernicé la cocina con materiales reciclados y con ayuda de un grupo del barrio comenzamos a sembrar un pequeño huerto comunitario en el jardín delantero. Ese huerto se convirtió, sin que lo planeara, en una especie de símbolo de resistencia. Mientras ellos se hundían en su propia frustración, el vecindario entero pasaba por ahí a buscar tomates, cebollas, albahaca, incluso flores. Un día, una señora mayor que nunca había hablado conmigo me tocó la puerta con un frasco de mermelada casera solo para darme las gracias porque su nieta pasaba todas las tardes ayudando a regar las plantas. Me dijo que le daba paz ver cómo ese jardín, que antes estaba lleno de maleza, ahora servía para algo más bonito. Y claro, todo eso estaba documentado con fotos, videos y publicaciones en el grupo de Facebook del vecindario, donde la historia de la casa que resistió a los buitres se volvió casi un símbolo del barrio. Yo no lo había planeado así, pero empecé a ver que mis acciones hablaban más que cualquier discurso. Lo irónico fue que, al dejar de pagar los servicios, mis tíos pensaron que se libraban de un gasto más. Lo que no imaginaron es que al no cuidar el resto del terreno, la parte del lote trasero que legalmente aún estaba a su nombre, comenzaron a llegar multas de la ciudad por abandono de propiedad. Maleza alta y estructuras deterioradas. Uno de los inspectores, que vino por casualidad durante una ronda, me dijo que si no se hacían cargo, podrían enfrentar sanciones mayores. Me ofreció hacer un reporte oficial y yo, con mi mejor cara de ciudadano ejemplar, le dije que claro, que reportara todo, que yo también estaba preocupado por el estado del lugar. Así que la misma jugada que ellos intentaron usar para joderme, se les devolvió como una patada en la entrepierna. Y cada multa que llegaba era como una medallita que colgaba en mi pared invisible de logros personales. En esa época también comencé a guardar cada recibo, cada mejora, cada puto centavo que invertía en la casa. Mi abogado me dijo que, si algún día llegaban a querer venderme la propiedad, toda esa documentación serviría para bajar el valor de lo que ellos pudieran exigir. Porque ya existía un precedente claro de mantenimiento hecho por el ocupante. Era como preparar una trampa a largo plazo, pero con facturas y con post. Y la verdad, me encantaba. El día que envié mi tercer dólar mensual, lo acompañé de una carta impresa donde detallaba las últimas mejoras del jardín, adjunté fotos y un agradecimiento cínico por haberme inspirado a ser más autosuficiente. No lo hice para presumir. Lo hice porque sabía que a ellos les ardía más el progreso que el estancamiento.
Porque para gente como ellos, no hay peor castigo que ver al que despreciaron salir adelante sin ayuda. Y yo no solo estaba saliendo adelante. Estaba creciendo en la misma casa que ellos juraron que iba a podrirse si yo seguía dentro. No sé si alguna vez soñaron que yo iba a terminar rogándoles que me dejaran quedarme. Pero si ese era su plan, estaban jodidamente equivocados. Yo no estaba sobreviviendo. Yo estaba reconstruyendo. Y mientras ellos veían cómo sus deudas crecían, cómo sus contactos en la iglesia se les iban apagando y cómo la comunidad les daba la espalda, yo me preparaba para lo que sabía que iba a venir después, la desesperación. Y ahí es donde yo iba a brillar más. Porque cuando la desesperación toca la puerta, el que tiene el contrato vitalicio es el que decide si la abre, o si la deja golpear hasta que se desgaste. Actualización 3. Pasaron poco más de 6 meses desde que intentaron sacarme de la casa por la fuerza y luego, al ver que no podían conmigo, corrieron a esconderse tras un abogado mediocre y una campaña barata de difamación. Desde entonces, no había vuelto a saber mucho de ellos de forma directa. Se mantuvieron relativamente al margen, aunque eso no significaba que se hubieran rendido. Nada que ver. Solo estaban buscando el siguiente paso, algo que les diera una nueva ventaja. Algo que los ayudara a recuperar el control de la situación. Lo supe en cuanto vi a un tipo extraño, de esos que se visten con camisa ajustada, pantalón caqui y un portaplanos bajo el brazo, caminando por el jardín como si ya le perteneciera. Se paseaba con la nariz al aire, mirando la estructura, midiendo visualmente el espacio, revisando los límites del terreno, hablando por teléfono como si estuviera cerrando un trato. Cuando lo encaré y le pregunté quién carajos era y qué hacía en mi propiedad, solo levantó una ceja y me dijo que era agente de bienes raíces, que venía a tomar medidas para una posible venta. Que los propietarios habían solicitado su evaluación. Esa fue la primera vez en mi vida que le grité a un desconocido en plena calle. Lo saqué del terreno con las mismas, le exigí que se largara y que no volviera a pisar ni una pulgada sin una orden judicial. Él, aún con esa seguridad hueca de vendedor, me dijo que solo hacía su trabajo, que no tenía idea de lo que pasaba ahí, pero que no podía proceder si había ocupación vigente. Y ahí fue cuando me vio sacar el contrato, como si fuera mi pasaporte a la victoria. Lo leyó y su cara cambió en cuestión de segundos. Literalmente se le cayó la sonrisa de vendedor de seguros, y solo dijo, con esto no puedo hacer nada. Esta propiedad no es comercializable sin su firma. Se fue sin decir adiós. A la semana siguiente, me enteré de que había llamado a mis tíos diciendo que la casa era invendible mientras yo siguiera ocupándola legalmente. Que ningún comprador serio iba a arriesgarse con un inquilino vitalicio y con derechos tan bien blindados. Lo mejor fue que esa conversación también llegó a mí, porque uno de los asistentes de la gente es amigo de un conocido mío del centro comunitario. Me la reenvió por WhatsApp, grabada desde el altavoz, y la escuché en loop como si fuera música. Fue el equivalente a una cachetada que les rebotó directamente en la cara. Entonces, al darse cuenta de que no podían venderla y que yo no tenía intención alguna de moverme ni un milímetro, intentaron lo que ellos creyeron sería una estrategia más fina. Dejaron de pagar el servicio del garaje, que estaba a su nombre desde que mi abuela les pidió ayuda para arreglarlo hace años. También cancelaron el servicio de riego del jardín, como si creyeran que eso me iba a joder. Me acuerdo que una tarde, justo antes del atardecer, Carolina pasó en su carro y gritó desde la ventana, a ver cuánto te dura la comodidad, ya no hay plata para consentirte, mantenido. Fue tan ridículo, tan desesperado, que me dio risa. Lo que ellos no sabían era que yo ya me había anticipado. No solo tenía una pequeña reserva de dinero que venía guardando para emergencias, sino que también llevaba tiempo planeando hacer mejoras reales en la casa, no para ellos ni para el mercado, sino para mí. Porque si algo tenía claro era que esa casa iba a seguir siendo mía durante muchos, muchos años más. Así que invertí en unos paneles solares que, aunque me dejaron medio pelado por un par de meses, solucionaron el problema de raíz. No solo ya no dependía de ellos ni para el garaje ni para nada, sino que hasta empecé a generar energía extra.
Instalé un sistema básico de recolección de aguas lluvias, modernicé la cocina con materiales reciclados y con ayuda de un grupo del barrio comenzamos a sembrar un pequeño huerto comunitario en el jardín delantero. Ese huerto se convirtió, sin que lo planeara, en una especie de símbolo de resistencia. Mientras ellos se hundían en su propia frustración, el vecindario entero pasaba por ahí a buscar tomates, cebollas, albahaca, incluso flores. Un día, una señora mayor que nunca había hablado conmigo me tocó la puerta con un frasco de mermelada casera solo para darme las gracias porque su nieta pasaba todas las tardes ayudando a regar las plantas. Me dijo que le daba paz ver cómo ese jardín, que antes estaba lleno de maleza, ahora servía para algo más bonito. Y claro, todo eso estaba documentado con fotos, videos y publicaciones en el grupo de Facebook del vecindario, donde la historia de la casa que resistió a los buitres se volvió casi un símbolo del barrio. Yo no lo había planeado así, pero empecé a ver que mis acciones hablaban más que cualquier discurso. Lo irónico fue que, al dejar de pagar los servicios, mis tíos pensaron que se libraban de un gasto más. Lo que no imaginaron es que al no cuidar el resto del terreno, la parte del lote trasero que legalmente aún estaba a su nombre, comenzaron a llegar multas de la ciudad por abandono de propiedad. Maleza alta y estructuras deterioradas. Uno de los inspectores, que vino por casualidad durante una ronda, me dijo que si no se hacían cargo, podrían enfrentar sanciones mayores. Me ofreció hacer un reporte oficial y yo, con mi mejor cara de ciudadano ejemplar, le dije que claro, que reportara todo, que yo también estaba preocupado por el estado del lugar. Así que la misma jugada que ellos intentaron usar para joderme, se les devolvió como una patada en la entrepierna. Y cada multa que llegaba era como una medallita que colgaba en mi pared invisible de logros personales. En esa época también comencé a guardar cada recibo, cada mejora, cada puto centavo que invertía en la casa. Mi abogado me dijo que, si algún día llegaban a querer venderme la propiedad, toda esa documentación serviría para bajar el valor de lo que ellos pudieran exigir. Porque ya existía un precedente claro de mantenimiento hecho por el ocupante. Era como preparar una trampa a largo plazo, pero con facturas y con post. Y la verdad, me encantaba. El día que envié mi tercer dólar mensual, lo acompañé de una carta impresa donde detallaba las últimas mejoras del jardín, adjunté fotos y un agradecimiento cínico por haberme inspirado a ser más autosuficiente. No lo hice para presumir. Lo hice porque sabía que a ellos les ardía más el progreso que el estancamiento. Porque para gente como ellos, no hay peor castigo que ver al que despreciaron salir adelante sin ayuda. Y yo no solo estaba saliendo adelante. Estaba creciendo en la misma casa que ellos juraron que iba a podrirse si yo seguía dentro. No sé si alguna vez soñaron que yo iba a terminar rogándoles que me dejaran quedarme. Pero si ese era su plan, estaban jodidamente equivocados. Yo no estaba sobreviviendo. Yo estaba reconstruyendo. Y mientras ellos veían cómo sus deudas crecían, cómo sus contactos en la iglesia se les iban apagando y cómo la comunidad les daba la espalda, yo me preparaba para lo que sabía que iba a venir después, la desesperación. Y ahí es donde yo iba a brillar más. Porque cuando la desesperación toca la puerta, el que tiene el contrato vitalicio es el que decide si la abre, o si la deja golpear hasta que se desgaste. Actualización 4. Pasaron casi 2 años y medio desde la muerte de mi abuela y desde que empezó esta guerra silenciosa por una casa que ellos solo veían como un activo más en su lista de propiedades, pero que para mí era todo lo contrario. El único espacio en este jodido mundo donde me sentía en paz. Durante ese tiempo no solo aprendí a vivir con la amenaza constante de que alguno de mis tíos intentara una nueva jugada sucia. También desarrollé una tolerancia tan afinada a la hipocresía familiar que llegué a identificarla por el sonido de sus motores desde 3 cuadras antes de que se estacionaran frente a la entrada. Pero por meses, ni siquiera eso sucedió. Parecía que finalmente se habían rendido, que entendieron que yo no me iba a mover, que no había cifra que pudieran ofrecerme que cambiara mi decisión, y que mientras la ley me respaldara, seguiría ahí, firme. Sembrando en mi huerto, arreglando la vieja cochera, pintando los bordes de las ventanas por tercera vez solo para sentir que el lugar respiraba de nuevo. Hasta que llegó el huracán Esre y todo se fue al carajo en menos de 24 horas. No fue un huracán particularmente grande,
pero sí lo suficiente como para arrancar el techo de la parte trasera de la casa como si fuera papel mojado. Una porción entera del tejado, incluyendo parte del forro y unas vigas viejas, terminó en el patio del vecino. Las ventanas estallaron por la presión del viento, los paneles solares se soltaron de su base y el jardín, que tanto trabajo me había costado mantener, quedó reducido a una mezcla de barro, ramas y escombros. No exagero cuando digo que estuve más de 30 horas sin dormir, poniendo trapos, sellando con plástico, asegurando muebles con cuerdas, tratando de evitar que el agua me anegara hasta los tobillos. Y todo eso, solo. Porque claro, los que alguna vez se llamaron propietarios ni siquiera marcaron para preguntar si seguía vivo. Nadie me ofreció ayuda, ni un paraguas, ni una botella de agua. Nada. Solo el sonido de la tormenta y el crujido de una estructura que se negaba a ceder. 2 días después, mientras recogía restos de madera mojada y revisaba los daños más graves, recibí una carta del seguro. Decía que debido a la magnitud de los daños, el reclamo tenía que ser validado por los propietarios legales y que cualquier reparación cubierta requería no solo la autorización, sino también el pago de un deducible de varios miles de dólares que, por supuesto, yo no estaba obligado a cubrir, ya que no figuraba como dueño en los documentos. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí una punzada de impotencia. No porque no pudiera con el problema, sino porque sabía exactamente lo que vendría después. Ellos aparecerían, no con solidaridad, no con remordimiento, sino con la excusa perfecta para intentar meter las narices de nuevo en la propiedad. Y como lo predije, no tardaron ni una semana. Fue Alfredo, como siempre, el primero en aparecer. Esta vez llegó con la cara más lavada que nunca, como si estuviéramos en un mal episodio de reconciliación familiar. Se bajó del carro con una caja de herramientas en una mano y una carpeta en la otra. Dijo que venía a evaluar los daños porque el seguro los había presionado para hacer las reparaciones cuanto antes. Lo dejé hablar durante exactamente 2 minutos. Luego le cerré la puerta en la cara sin siquiera invitarlo a pasar. Esa misma tarde me reuní con mi abogado y redactamos un documento donde dejaba constancia de que no autorizaba a nadie a entrar en la casa sin una orden judicial o sin un acuerdo firmado por mí, como ocupante protegido por contrato vitalicio. No era solo una cuestión de orgullo, era una estrategia. Porque sabía que si los dejaba entrar aunque fuera una sola vez, iban a usar eso como excusa para forzar algún tipo de renegociación del contrato. Los días siguientes fueron un desastre. Me llegaron notificaciones por daños estructurales que supuestamente debían ser atendidos de inmediato o la ciudad intervendría. Fui a la oficina del condado, expliqué mi situación, llevé el contrato, las fotos, los reportes, todo. Les pedí que intervinieran, no para defenderme, sino para presionar a los verdaderos dueños a hacerse cargo. Y así fue. La ciudad comenzó a enviarles cartas directas a ellos, no a mí, exigiendo las reparaciones o enfrentarse a sanciones, multas, e incluso la pérdida del seguro si no respondían. Ellos, por supuesto, intentaron hacerse las víctimas. Carolina me llamó una noche llorando, con esa voz falsa de siempre, diciéndome que estaba estresada, que no tenían los fondos para cubrir los daños, que si al menos permitía que usaran la póliza para entrar y hacer los arreglos. Todos podíamos salir ganando. Le respondí que podían entrar, sí, pero solo si firmaban un acuerdo de no interferencia donde renunciaban a cualquier intento de venta, traspaso o modificación del contrato durante los próximos 10 años. Además de comprometerse a pagar cada centavo del daño sin cuestionar mi ocupación. La llamada terminó con gritos. Me colgó antes de que pudiera siquiera rematar con sarcasmo. Pero la realidad era que ya no tenían otra opción. Estaban contra la pared. El techo tenía que repararse. El seguro no los cubría si no accedían. Y yo no iba a mover un solo dedo hasta que firmaran lo que les pedí. Mientras tanto, un grupo de veteranos voluntarios, con quienes había hecho amistad durante unas charlas comunitarias, vino a ayudarme. Trajeron lonas, clavos, herramientas, escaleras. Cubrimos lo esencial, sellamos filtraciones y hasta conseguimos material reciclado para reforzar la parte más jodida del tejado. No era una reparación definitiva, pero servía.
Y lo más hermoso fue que lo hicimos sin tocar un centavo del seguro. Ni uno solo. La cereza del pastel llegó cuando el alcalde, sí, el mismo alcalde que se había tomado fotos conmigo por el huerto comunitario meses atrás, apareció con su equipo para registrar la labor ciudadana. Salí en un artículo del periódico local, con una nota que hablaba del inquilino que reconstruye con dignidad lo que la propiedad olvidó. Cuando mis tíos vieron esa publicación, probablemente les estalló una vena en el cuello. Porque no solo seguía en la casa, no solo me negaba a firmar, sino que ahora era una especie de figura positiva para la comunidad. Y ellos, en cambio, eran los dueños ausentes, los familiares que abandonaron todo hasta que las cuentas les tocaron la puerta. Finalmente pagaron. No sé de dónde sacaron el dinero, si pidieron préstamos, si vendieron algún auto, si hipotecaron hasta los dientes. Pero lo hicieron. Repararon el techo, cumplieron con las exigencias de la ciudad y lo hicieron a regañadientes, sin poder pisar la propiedad ni para poner un puto clavo. Les exigí que los trabajos los supervisara un inspector independiente designado por mí. Aceptaron. ¿Por qué? Porque no podían permitirse otra multa. Porque ya estaban al borde del colapso financiero. Porque yo, ese mismo al que una vez quisieron echar con cajas vacías y amenazas legales, los tenía ahora pagando facturas sin siquiera permitirles usar el baño. Esa noche, sentado en la cocina, con el sonido de la lluvia suave cayendo sobre el nuevo techo que ellos mismos pagaron, me serví una cerveza y pegué en la nevera una hoja impresa con mayúsculas grandes que decía, me quedo. Ustedes pagan. Y lo mejor de todo era que aún faltaba lo peor para ellos. Porque la paciencia que yo había cultivado todos esos años no era casual. Era planificación. Y sabía que cuando por fin tocaran fondo, no les iba a extender la mano. Les iba a mostrar el espejo. Actualización 5. Al comenzar el cuarto año desde que la casa quedó oficialmente a nombre de mis tíos pero bajo mi posesión legal, la situación ya no era una simple disputa familiar ni una guerra pasivo-agresiva de llamadas, abogados y sarcasmos. Era una jodida partida de ajedrez donde ellos seguían moviendo piezas desesperadas mientras yo me limitaba a observar desde mi trinchera con una taza de café en la mano. En esos meses, el silencio volvió a instalarse como una manta densa entre nosotros. No recibí más intentos de negociación, ni amenazas encubiertas, ni visitas. Y no porque por fin hubieran entendido que habían perdido, sino porque ya no tenían con qué seguir jugando. Literalmente. La combinación de impuestos vencidos, pagos acumulados del seguro, que después del huracán subieron al doble, las multas municipales que no dejaban de llegar por los metros de propiedad que ellos seguían ignorando. Y los préstamos que claramente habían pedido para reparar el techo, los terminó llevando a la ruina. Me enteré por una de las cajeras del supermercado donde solía comprar mi abuela, una señora mayor que jamás me vio con malos ojos, que el carro de Alfredo había sido remolcado frente al edificio donde vivía ahora. Según ella, no pagaba el leasing desde hacía meses y que había tenido que regresar a vivir con su exesposa, una mujer que lo odiaba con tanta pasión que no podía ni decir su nombre sin escupir después. A Carolina también le empezó a ir mal. Un conocido del centro comunitario la vio atendiendo un mostrador en una tienda de electrodomésticos y, según me contó, estaba irreconocible, el maquillaje ya no disimulaba el desespero. Y cada cliente que le preguntaba por un plan de crédito parecía recordarle que ella ya no podía ni financiar un microondas. Supe que las cosas estaban por estallar cuando, sin previo aviso, recibí una carta escrita a mano, algo completamente fuera de lugar para alguien como Carolina, que se cree muy moderna, muy digital, muy sofisticada. Era una carta mal escrita, con tachones, sin gramática, sin dignidad. Decía que todos merecíamos un nuevo comienzo, que era hora de sanar heridas, de buscar soluciones reales que no destruyeran la familia. Cerraba con un conversemos, como adultos, lo cual me causó una mezcla de risa y asco. Pero la confirmación real llegó cuando una mañana tocaron la puerta, y esta vez no fue un abogado, ni un agente inmobiliario, ni un mensajero. Eran ellos dos. Juntos. Casi irreconocibles. Alfredo tenía la camisa arrugada, la barba crecida,
y unos zapatos tan desgastados que ya no parecían del mismo par. Carolina iba sin maquillaje, con el cabello recogido a medias. Y los ojos rojos de quien había pasado más noches sin dormir de las que podía contar. No venían con maletín, ni sobres, ni actitudes de superioridad. Venían con el cuerpo doblado por el peso de su propia arrogancia rota. Apenas abrí, Alfredo balbuceó un hola y luego me pidió, con una voz que nunca le había escuchado, que por favor los escuchara. Dijo que necesitaban llegar a un acuerdo porque ya no podían más. Que estaban perdiendo todo. Que si no hacíamos algo ya, el banco les iba a embargar otras propiedades por impago. Me pidieron sentarnos, hablar, resolver como familia. Los dejé pasar, pero no por cortesía. Los dejé pasar porque quería que se sentaran en la misma sala donde una vez me dijeron que me fuera con mis cajitas a buscar renta como un adulto. Quería verlos ahí, con las piernas juntas, las manos sudando sobre sus rodillas, tragándose el orgullo mientras miraban alrededor como si la casa ya no les perteneciera, y en el fondo, sabían que no. Carolina intentó hacer conversación con un tono amable, preguntando si seguía cultivando el huerto, si todavía tenía el cojín de la abuela en el sillón. Yo no respondí. Me senté frente a ellos, los miré sin pestañear, y les pregunté qué querían exactamente. Alfredo tragó saliva y dijo que necesitaban vender la propiedad, que estaban dispuestos a repartir una buena parte conmigo si firmaba. Que incluso podían firmar un contrato donde se me reconociera una cantidad más alta si los ayudaba a sacarla al mercado. Carolina asintió como si eso fuera una especie de acto generoso. Se les notaba el temblor en las voces. El desespero. El miedo a perder el único activo que creían que aún podían monetizar. Y ahí fue cuando les devolví todo, con la misma frialdad que ellos usaron contra mí. Me levanté, fui a mi escritorio, saqué un sobre blanco, lo abrí lentamente, saqué un cheque y lo dejé sobre la mesa, justo frente a ellos. Era un cheque por $10 exactos. Los miré y les dije, esta fue la misma oferta que les hice hace más de un año, cuando aún podían salvar algo de su dignidad. Ahora la única diferencia es que ya no tienen opciones. No les queda nada. Y aún así, aquí estoy. Ofreciéndoles más de lo que merecen. Alfredo se quedó en shock. Carolina apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada. Les expliqué que si firmaban la cesión completa del título, yo asumiría las deudas pendientes del seguro, la basura legal que quedara, las multas. Que les quitaría el problema de encima sin volver a mencionarlos públicamente. Pero que no recibirían ni un centavo más. Ni uno. Tardaron casi 20 minutos en decidirlo. Se susurraron cosas entre dientes. Se miraron con odio, se recriminaron cosas en voz baja. Hasta que finalmente, Alfredo suspiró, tomó el cheque y lo metió en su bolsillo. Dijo está bien. Y en ese momento, llamé a mi abogado. En alta voz. Les dije que ya estaban listos para firmar y que trajera los documentos lo antes posible. Esa misma tarde, en la cocina de la casa que me intentaron quitar, se firmó la cesión total. Todo quedó a mi nombre. Legalmente, oficialmente, sin una sola posibilidad de reversa. Cuando se fueron, sin decir adiós, sin siquiera mirar atrás, me senté en la mecedora que había sido de mi abuela. Afuera llovía. No fuerte, solo lo suficiente como para limpiar el aire. Enmarqué ese cheque. Lo puse sobre la repisa con una nota que decía, precio justo por la miseria humana. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. Y no por la victoria legal. No por haber ganado la casa. Dormí tranquilo porque había demostrado algo que ellos jamás entenderían, que la lealtad no se paga con escrituras ni cheques. Se gana con acciones. Y que si alguien cree que puede joderte por tener el control de un papel, no conoce el poder que tiene alguien que no está dispuesto a vender su historia por migajas. 2 semanas después, recibí una llamada. Era Alfredo. Su voz sonaba seca, como si le doliera el orgullo con cada sílaba. Me pidió prestados unos pocos cientos de dólares, según él para gasolina y algo de comida hasta que nos acomodemos de nuevo. Me lo dijo como si aún pensara que yo tenía un rastro de compasión hacia ellos. Le respondí,
con la misma calma con la que alguna vez me dijeron que me fuera, no puedo ayudarte. Ahora tengo que atender mi casa. Y colgué. Porque el que te traiciona por avaricia no merece ni un vaso de agua. Mucho menos, un centavo. Actualización final. 5 años después de que la guerra por la casa comenzara, una casa que ellos consideraban simplemente como ladrillos para hipotecar y que para mí era el único puto refugio real que tuve en la vida. Todo quedó tan en silencio que a veces pensaba que tal vez todo había sido un mal sueño, una pesadilla familiar retorcida que ya no podía tocarme. Pero no. No era un sueño. Bastaba mirar el porche reparado con mis propias manos, los tomates creciendo en los costados de la entrada, el letrero oxidado con el número 127 clavado sobre el buzón y ese marco en la sala con el cheque de $10. Como un recordatorio permanente de lo que realmente valía su dignidad cuando todo se vino abajo. Ellos, los grandes herederos, los que una vez gritaron que yo no era nadie, que mi lugar estaba fuera, que la casa era suya por derecho, ahora vivían en un apartamento pequeño, húmedo, a 2 ciudades de distancia. Sin más bienes a su nombre que las facturas que aún debían en agencias de cobro que los seguían como perros en celo. En los años que siguieron, no volví a saber de ellos salvo por rumores. Murmullos en ferias comunitarias o algún conocido que me contaba que Carolina vendía cosméticos puerta a puerta y que Alfredo ahora manejaba para una app de entregas en una minivan vieja que a duras penas se movía. Yo no los buscaba. No los nombraba. Pero ellos me recordaban, lo sé. Porque la última vez que uno de sus primos intentó mencionarlos durante una reunión familiar, fue para decir que desde que se metieron con la casa de la abuela, todo le salió mal. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, todos sabían por qué. La casa, en cambio, floreció. Literalmente. La transformé. Pero no como ellos esperaban, no para revenderla ni para ostentarla. La convertí en algo que ni ellos ni nadie hubiera podido anticipar. 2 años después de que me firmaron la sesión completa, comencé un proyecto piloto con el centro comunitario. Un programa de alojamiento simbólico para estudiantes universitarios que estaban por salir del sistema de acogida. Jóvenes que, como yo en su momento, no tenían una red que los respaldara, ni un lugar donde volver cuando el semestre terminaba, ni padres que les ofrecieran comida caliente al final del día. Todo comenzó con uno solo. Un chico de 19 años que estudiaba ingeniería y que había vivido en más casas de acogida de las que podía contar. Le ofrecí el cuarto de invitados por $1 al mes, siguiendo el mismo principio que mi abuela me enseñó, que la dignidad empieza cuando tienes un techo donde nadie te pueda echar. Desde entonces, han pasado por aquí 9 chicos más. Algunos se quedaron un semestre. Otros, hasta graduarse. Algunos ayudaron a pintar el porche, otros sembraron, otros limpiaron el desván. Todos dejaron algo. Una foto, una carta, una marca en la pared con la fecha de su primer examen aprobado. La casa ahora tiene nombre, el refugio de Dora, en honor a mi abuela, esa mujer testaruda, cabrona y generosa que supo ver en mí a alguien valioso cuando nadie más lo hizo. El nombre no es oficial, claro, no está en ningún mapa, pero todos los del vecindario lo conocen así. Incluso hay una placa afuera que un grupo de estudiantes me regaló en una ceremonia improvisada. Cuando la instalaron en la reja principal, no pude evitar pensar en lo mucho que había cambiado este lugar desde que ellos intentaron vaciarlo a la fuerza. Con el tiempo, algunas personas del condado comenzaron a invitarme a hablar en escuelas secundarias. No como experto en leyes, ni como orador profesional. Solo como alguien que no se dejó romper. Que aprendió que resistir a veces es más fuerte que pelear. Que decir no a tiempo puede ser más poderoso que cualquier demanda. En una de esas charlas, una chica se me acercó llorando. Me dijo que su familia quería echarla de su casa porque salió del closet. Que no sabía a dónde ir, que dormía en un colchón en la cochera de una amiga. Esa noche hablé con mi abogado, revisamos el contrato del programa de vivienda y al mes siguiente ya tenía una habitación aquí. A veces la escucho tocar el piano en el cuarto del fondo. Otras veces se sienta en las escaleras del porche a leer. La casa nunca estuvo tan viva como ahora. Mientras tanto, mis tíos siguen arrastrando sus miserias por donde pueden.
Alfredo me mandó un correo hace unos meses. Ni siquiera usó su nombre en el asunto. Solo decía ayuda urgente. Lo abrí. Decía que estaba enfermo, que no podía trabajar, que la situación se le había salido de control, que necesitaba un lugar donde quedarse aunque fuera temporal. Que la familia debía perdonar. Que ya era tiempo de cerrar heridas. Cerré el correo sin responder. No por rencor, sino porque entendí que hay gente que solo quiere volver cuando cree que puede arrancarte algo más. Pero ya no quedaba nada para ellos aquí. Solo un letrero en el porche, uno que había colgado con mis propias manos, tallado en madera, que decía en letras grandes, propiedad protegida por el fantasma de una abuela cabrona. Ese letrero no es decorativo. Es historia viva. Porque todo el que entra por esa puerta sabe que este lugar fue defendido con uñas, papeles firmados y un corazón que no se dejó pisotear. Cada pared tiene una historia. Cada mueble cuenta una batalla. Y cada persona que hoy duerme bajo este techo lo hace sabiendo que hubo alguien que no se vendió. Que no firmó. Que no se cayó cuando lo quisieron borrar. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo. Si valió la pena aguantar tanto, resistir, pelear, gastar tiempo, energías, años. Y la verdad, sí. Porque la venganza no siempre es hacer que el otro sufra. A veces, la venganza más dulce es construir algo tan jodidamente hermoso en medio de las ruinas que los que te quisieron ver en la calle no puedan mirarte sin recordar que ellos lo perdieron todo por miserables. Y que tú, en cambio, lo convertiste en algo que ni su ambición pudo imaginar.